comentario sobre eso? Porque vamos a conversar con la diputada Natalia Castillo, con quien queremos conversar de varias leyes que están dando vuelta, específicamente sobre lo del Sename, que ayer se aprobó. Pero también con algunos quieren un veto. Exacto, con algunos reparos. Iba a decir yo, veto es la palabra técnica en realidad. Natalia Castillo, bienvenida a La Voz de los que soy abogado. Muchas gracias, Daniela. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida. Diputada, un gusto tenerla por acá. No se oye. No la escuchamos. La vemos, sabemos que no se escucha porque nos está respondiendo, pero nosotros no la escuchamos a ella. No la escuchamos. Ahí sí. Sí, acabamos de probar el audio. ¿Ahora sí? Sí. Bien. Sí, todo bien. Ya. Bueno, los estaba saludando, así que no se habían perdido mucho. Estaba escuchando sobre este cambio de gabinete. ¿Sí? Es interesante lo que sale en la nota de la tercera, porque ustedes saben que en el gabinete hay halcones, autodenominados halcones, y palomas y gorriones. Entonces sería como interesante esta ¿quién se impone? Digamos. ¿Quién se impone? Si se imponen los halcones o se imponen los gorriones. ¿Por qué lado nos vamos a ir? Si va a morir con las botas puestas Piñera o va a ceder. Claro. Sí, ahora si llega a sacar a Mañalich del Ministerio de Salud, es como que se extirpe un pulmón. O sea, Mañalich es de su círculo de hierro más cercano. Yo creo que no lo va a hacer. Yo tampoco creo. Y que justamente al contrario, creo que Mañalich dentro del gabinete va a tender a ir agarrando cada vez más poder. Ahora, ministro Interior van a nombrarlo. Claro, capaz. Son bromas. Bueno, probablemente después que pase la crisis sanitaria no me extrañaría que Mañalich asumiera una postura más en el equipo político derechamente. Sí. Mira tú, morir con las bocas puestas también. Oye, antes de que vayamos a lo del Sename, que es súper importante, por supuesto, queríamos preguntarte por esto de ayer se aprobó finalmente con retroactividad lo de la reelección de autoridades en general, ¿no? Y estábamos haciendo como viendo el listado, serían 96 alcaldes y 50 actuales parlamentarios que quedarían impedidos de buscar la reelección. ¿Qué te parece, Natalia? Si algunos han hablado que quieren hacer una ley corta para los alcaldes. ¿Ah, sí? ¿Cómo eso? Sí, se está pensando ya en hacer una ley corta para excluir a los alcaldes, porque esto afecta transversalmente. Al único que no nos afecta a nosotros, que básicamente no tenemos ninguna alcaldía, salvo el Valparaíso y Arica y el alcalde liberal, pero esto es transversal. Hay partidos políticos de izquierda, esto le afecta al Partido Socialista, le afecta también a Renovación Nacional, que tienen cónclaves ahí territoriales hace muchos años también, y claro, pues les afecta. Y tienen ahí como una tinterillada, Daniel sabe bien lo que es eso, que es como buscarle el ajuste, que dicen que el proceso ya partió, porque como la ley no se ha promulgado, y ya luego el plazo retroactivo de la ley antidisco se empezaría a aplicar el martes o miércoles de la próxima semana, entonces si no está promulgada hasta esa fecha, entonces es porque el proceso se activó, entonces los alcaldes quedarían fuera. Y a propósito de eso quieren presentar una modificación legal. Perfecto. Pero es una tinterillada. O sea, es como claro, buscarla ¿Sería votada esa? ¿Sería aprobada? ¿O es mucho? Claro. Son leyes de quórum altos. Ya. Ya. Es difícil que se apruebe. Difícil. 3/5 o 2/3, digamos. Depende, hay normas de 2/3 y hay normas de 3/5, pero en general son las normas más son de 2/3, porque modifican. Sí, entonces es muy difícil. Es muy difícil. Es difícil que se prueben, pero en el Congreso pasa cualquier cosa también a veces. Que lo diga usted, diputada. Nosotros somos 20, yo respondo por mis 20. Por lo otro no puedo responder. En la decisión en que... 20 en el Frente Amplio, dice usted. 20 el Frente Amplio. Somos 20, bueno, esto es como los perritos, como en la canción de los perritos. Éramos 20, pero ahora vamos quedando 16, pero aún así con los 4 que se fueron del Frente Amplio, que es el Partido Humanista, y también el diputado Garín. En esto tenemos coincidencia, así que yo sigo contando 20 para estos efectos. Pero no al PC, o sea que igual uno puede contar unos pocos más
Sí, es que porque yo, bueno, no sé si piensan en ese sentido. Lo que pasa es que al PC igual le puede afectar. La ligua. La ligua, sí. Oye, exactamente. Sí. Entonces, no sé qué postura va a tomar. Hay una auditora que se llama Clau Balto y hace una pregunta que en realidad yo no sé. ¿Un alcalde se podría tirar entonces a diputado? O sea, ¿podría no ser elegido obvio, como alcalde, pero sí tirarse a diputado? Sí, pero por supuesto, pues. Perfecto, es solo a tu puesto. Y un diputado puede tirarse como senador, obvio. Okay. Y un senador volver a diputado también. Un senador volver a diputado y un diputado volver a ir a senador. Claro, todas esas cosas se pueden. El punto es que no puede repetir el cargo en que está hoy. Ok, perfecto. Claro, es como una norma que restringe la reelección, pero no tu postulación a otros cargos. Eso ya tendría otra entidad. Oiga, y ahí hubiese diputada, mucho más peso. Una pregunta antes de pasar al tema del Sename, que es muy importante, porque ustedes han aprobado muchas leyes ahora. Leí ayer que, claro, que la interpretación que hicieron los constitucionalistas es que no se pueden reelegir porque hubo una interpretación del año 22, etcétera. Pero ahora estaban diciendo que esa norma de la retroactividad está en el artículo 51 de la ley de elecciones y el CERVEL solamente se pronuncia respecto a los artículos 47, 48, 49 y 50. Eso leí hoy día a Fernando H. Estamos ya cada día más sutiles, ¿no? Pero porque si alguien se postula, por ejemplo, me postulo yo como diputado, llevo 3 periodos y me postulo, o algunos que llevan como 30 años y me postulo, y el CERVEL solamente puede decir usted no cumple con las normativas del 48, 49, 50, pero no podría decir no el 51 porque no está considerado. Claro, no sé, eso qué onda, porque todo eso es interpretable hasta que llegue el CERVEL y diga algo, ¿no? Sí, pero bueno, ahí el que resuelve siempre en último termo es el Tribunal Electoral. Entonces, cualquier tipo de controversia en ese sentido se va a llevar al Tribunal Constitucional, al Tribunal Electoral. Claro. Claro, al TRICEL. Y además que la norma, quedaron en los informes de la historia fidedigna de la ley que lo que se estaba aprobando, porque además de estos informes de los constitucionalistas, hay un informe también que lo hizo la unidad del propio Congreso, de la Cámara, diciendo lo que estábamos aprobando. Y además esto, algunos parlamentarios en el Senado también lo advirtieron, entonces no es tanto así como que no sabían lo que estaban aprobando, sino que yo creo que intentaron, a propósito de la norma de la retroactividad, eludir. Claro. Oye, entremos entonces en materia de Sename, porque el Senado aprobó la noche de este miércoles y se despachó el proyecto que crea el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, que sería lo que reemplazará al cuestionado Sename, Servicio Nacional de Menores. La iniciativa fue aprobada por 31 votos a favor, 2 en contra y 5 abstenciones. Sin embargo, y aquí viene lo interesante, porque como que el macro ha sido bastante criticado, ¿no? En la tramitación se estipuló que la normativa será aplicada siempre y cuando se apruebe y se publique la Ley de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia. No obstante, esta última iniciativa se encuentra durmiendo en el Congreso desde hace 5 años. Explícanos un poco en qué estamos aquí, Natalia, porque la verdad es que ha tenido el nuevo, comillas, Sename, ¿no es cierto?, ha sido bastante criticado, por ejemplo, por la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, quien ha dicho que sería prácticamente lo mismo. Cuéntanos un poco en qué va esta discusión ahí en el Congreso. Bueno, yo he sido súper crítica de este proyecto, yo comparto plenamente el análisis que hace la Defensoría de la Niñez. Este es un proyecto que, si bien establece algunas mejoras, porque tampoco hay que desconocer que tiene algunos avances, centraliza la oferta, tiene algunas cosas que pueden ser beneficiosas, no modifica el corazón del problema que hoy día tiene el Sename. Primero, que no está enfocado en un sistema integral, por eso también la importancia de esta indicación. No hay un sistema general de garantías para toda la niñez de nuestro país que ponga el enfoque justamente en los niños como sujetos de derecho, primero en la prevención, en levantar las alertas tempranas, justamente para evitar que los niños sean institucionalizados e ingresados a Sename o alguna de sus residencias colaboradoras. Este proyecto no toca eso. Tampoco cambia el modelo de financiamiento que tiene la residencia, que es este voucher que se entrega, una subvención por niño, que es muy parecido al modelo que había en el sistema de educación antes de la ley, sí, de que cambie el sistema educacional. Y finalmente lo que hace eso, se le entrega este voucher a los colaboradores y el Estado se desentiende de lo que pasa con ese niño. Y en eso
han ocurrido, además de las violaciones a los derechos humanos, que han sido realmente escandalosas, que yo creo que esto a Chile le va a costar caro en algún minuto, o sea, se van a venir demandas internacionales incluso respecto a este tema, pero además de eso, se ha perdido plata. O sea, hay problemas de malversaciones de caudales públicos. Uno de los colaboradores más importantes de Sename, que es Opción, tiene querellas del Consejo de Defensa del Estado. Entonces, la verdad es que lo que se está haciendo es como poner la carreta delante de los bueyes. Por eso yo soy autora de esta indicación, que la verdad, honestamente, yo la tiré porque ya esto era un grito de desesperación de decir, tenemos que reformar la ley de garantías, porque si es que no tenemos ley de garantías, no podemos insertar un servicio que es una parte del engranaje, pero es la parte final, es cuando el Estado ya llegó tarde y llegó tarde mal más encima. Entonces, presentamos esta indicación con el diputado Walker, se aprobó en la comisión mixta y también se aprobó en ambas cámaras. Y hoy día el gobierno está eligiendo, porque esto es una elección que toman, en vez de ponerle las energías a despachar la ley de garantía que está en el último trámite, están poniendo más las energías en poder vetar este artículo. Y eso tiene una razón de fondo que es súper clara. Aquí el debate sobre la Ley General de Garantías se ha chuteado porque no quieren tener esa discusión incómoda de cambiar la mirada en cuanto a cómo vemos la infancia en Chile. ¿Los vamos a seguir tratando como objetos de protección o vamos a empezar a darle el reconocimiento de sujetos de derecho, que en relación a su grado de madurez, a su autonomía progresiva, le vamos a ir otorgando derecho? ¿Y por qué? Porque esto se cruza con temas de diversidad sexual, orientación de género, perspectiva de género. Natalia, se cruza también con aborto en tres causales y otras más. Sí. Natalia, la puedo llamar Natalia, ¿no, diputada? Sí. Sí, por supuesto. No, yo al único diputado que trato de a Pablo Vidal porque lo conozco un poco más, pero el resto lo trato de diputado. Pero lo que usted dice en el fondo, lo que yo interpreto es que no quiere comprarse un problema más ahora entre la UDI y lo un poco más progresista, porque la UDI va a salir y los republicanos van a salir con la típica estupidez de que no hay esa... La independencia progresiva no existe, no se metan con nuestros hijos, claro. Esa típica estupidez, ¿no? Eso es que no quiere comprarse un problema. Ya, pero es desconocer que lo más importante en la vida de un niño o niña o adolescente es las garantías que tenemos que darles como sociedad. Más que cuánta plata y a quién se la vamos a dar para que los cuiden o no los cuiden con los organismos colaboradores. Claro, o sea, porque en el fondo cuando Piñera al año 2010 planteó el mismo discurso que el 2017. El mismo discurso. Si ustedes los buscan, es el mismo, las mismas frases, repitiendo que terminaba el Sename y que lo iba a separar en dos instituciones, y bla, bla, bla. Y ahora están solamente preocupados de decir que cambiamos el Sename, pero el modelo de financiamiento es el mismo, porque en el fondo es pagar, es el sistema económico que se implanta además con los niños. Le pagamos a privados, no nos hacemos cargo nosotros como Estado, le pagamos a privados para que se hagan cargo de los niños, sácamelo de acá. ¿Ah? Y entonces los organismos colaboradores para afuera, y en vez de ponerle todo el énfasis, por último, en la fiscalización de eso, que ya debería ser, pero, o sea, que igual número de organismos colaboradores, igual número de fiscalizadores, porque ahí es ahí donde queda la escoba, y yo no comparto este modelo de financiamiento, el Estado debería hacerse cargo, pero no, dejamos la ley de garantía de los niños, que lo más importante, no saquémosla al lado, me quiero sacar el problema con la UDI. Eso es un poco lo que uno lee, ¿o estoy mal, Natalia? Está súper bien, Daniel, eso es. Porque además que, mira, es tan ridículo lo que pasa, porque tú sabes que las vulneraciones de derechos, tú eres abogado igual que yo, tienen distintos niveles. No es lo mismo, por ejemplo, qué sé yo, un niño que deja de ir al colegio. Por ejemplo, eso es una vulneración de derechos. Claro. Pero eso no significa que ese niño haya que quitárselo a la familia, sino que hay que ver por qué ese niño está dejando de ir al colegio. Puede ser hay que intervenir. Exacto. Entonces puede ser que ese niño haya dejado de ir al colegio porque sus padres no tienen trabajo y tienen que, qué sé yo, vender en la feria y ese niño se queda solo. Entonces, toda esa protección, que son vulneraciones de derecho, que no hay que desconocerla, pero que tienen una intensidad psicosocial distinta a, por ejemplo, un niño que ha sido derechamente golpeado o maltratado por su familia,
tienen que tener una protección administrativa. Y eso está en la Ley General de Garantías, mediante las oficinas locales de la niñez. Entonces, es tan ridículo que este proyecto dice que cuando la oficina local de la niñez pesquise que hay un caso que está pasando a una vulneración o una amenaza grave de vulneración de derechos, va a ser derivado al Tribunal de Justicia para que se le asigne un programa de reparación de maltrato. Y esas oficinas no existen. O sea, tenemos un vacío que no existe. Y eso yo encuentro que es terrible. Entonces, yo decía, ¿cómo vamos a separar? Primero, se va a generar un problema gigante en tribunal, porque si yo soy abogada y me llega una vecina y me dice, ¿sabe qué? Al niño de al lado no lo llevan al colegio y yo no tengo una oficina local donde llevarlo, yo le digo, bueno, vaya a la denuncia a tribunal. Los tribunales se van a colapsar de vulneraciones de derechos, claro. A lo mejor de menor identidad, que podrían resolverse mediante la vía administrativa. Y eso es donde no se están poniendo las lucas. Entonces, el gran problema que tenemos es que vamos a tener una sobrepoblación en las residencias con cuestiones que probablemente se podrían haber resuelto antes. Y el otro problema que tiene, que es muy grave, además del financiamiento y todo eso, que es escandaloso, hoy día el 96% de la oferta es privada. Yo presenté una indicación que era inconstitucional, para variar, y aquí volvemos como a los fenicios, que lo que pedíamos era una oferta pública asegurada en toda la región del país. Perdí aplastantemente. Los únicos que me apoyaron en la mixta fueron el senador Quintana y el diputado y la vaca, y además era inconstitucional. Evidentemente eso no se hubiese podido aplicar si es que el gobierno no pone las lucas. Pero la verdad es que es realmente escandaloso. Dentro de la discusión se decía, pero es que la Ley General de Garantías no es de la esencia del servicio. ¿Cómo que no? Es No la es de la esencia. no te puedo creer. No, pero ¿qué es la esencia si no es eso? Partes de ahí. Claro. Lo que pasa es que lo que dice Natalia es importante en el término de que, por eso ahora entiendo porque dice la carreta delante de los bueyes. Primero me preocupo del chico, y si ya no lo pude solucionar con todo el sistema de garantía y de oficina, una oficina mucho más importante en términos del Estado, recurro entonces a los tribunales y ahí por último al servicio de protección posterior. Pero primero el Estado se hace cargo, si es obvio. Dios mío. Claro, y el servicio de protección de la niñez lo que hace, de protección especializada, porque hay una protección general y protección especializada. La especializada es la que se dedica de ese niño que recibió tal maltrato y se le asigna un programa. En el fondo lo que hace el servicio es proveer la oferta programática. ¿Pero quién decreta la medida? ¿Quién decreta la medida que se debe aplicar con respecto a un determinado niño? En el caso de vulneraciones graves, los tribunales de justicia, y en el caso de las vulneraciones menos graves, Sepamoya. Sí, pues todavía no tenemos. Qué impresionante. Bueno, yo creo que esto queda mucho, hay mucho que discutir, pero no tenemos que perder el foco. Porque claro, estamos viendo todo lo que pasa con las noticias de COVID, etcétera, pero se nos están yendo este tipo de cosas que son fundamentales. Y sobre todo para la infancia, el futuro de nuestro país. Daniel, nos queda un minuto, no quiero que nos corten. Un minuto. Piñera va a decir, cambiamos el Sename. ¿Sí? Eso es lo que va a hacer. Y no va a explicar nada más. Y está tan apurado porque quiere hacerlo en la cuenta pública. Si esto es toda la razón, si le ponen todas las fichas a la Ley de Garantía, la sacan en un mes. Pero quiere anunciar en la cuenta pública que terminó con el Sename y que los niños, y que va a ser una falsedad, porque al final sin lo otro es lo mismo. Ay, Natalia Castillo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Bienvenida a La Voz de los que Sobran. Esperamos tenerte en otra ocasión, Natalia, de todas maneras. Muchas gracias por todo. Un besito. Muchas gracias muy grande a ustedes también. Y nos vemos luego. Nos vemos cuando se pueda. Un abrazo. ¿Verdad? Chao, chao. Chao, chao.